Muy buenas noches, estimados participantes. Bienvenidos al Diploma de Legislación, Fiscalización y Gestión Ambiental. Les presento con ustedes al abogado Samir Cano Vargas. Él es abogado por la Universidad de San Martín de Porres. Ha realizado cursos de especialización en Derecho Minero y Responsabilidad Social, en Gestión Pública, en Gestión Socioambiental y Desarrollo Sostenible, entre otros. Adicionalmente tiene estudios de maestría concluida en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en la especialidad de Gestión Integrada en Seguridad, Salud y Medio Ambiente. Ha trabajado en consultoras minero-energéticas ambientales, como en Alegre Consultores, en la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas, en la Dirección de Concesiones Mineras del IGMET. Actualmente desempeña el cargo de especialista legal en la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas. Tiene experiencia como ponente en temas como gestión ambiental, instrumentos ambientales minero-energéticos y participación ciudadana, así como estuvo designado de brindar capacitación en los gobiernos regionales y las direcciones regionales de energía y minas. Así que sin más que decir, bienvenidos a todos ustedes y disfruten muchísimo la ponencia del día de hoy con este experto. Puede iniciar. Listo, muchas gracias. Buenas noches con todos los presentes. Bueno, este tema que nos toca es muy interesante. Sé que para los que no sean abogados va a ser un poco tedioso, si se podría decir así, pero vamos a tratar de que sea un seminario muy didáctico y muy entretenido. Espero la participación de todos ustedes, que puedan formular sus preguntas. Voy a tratar de que sea también muy práctico, en el sentido que vamos a llevarlo a un punto no tanto teórico, sino de que cómo sería en la vida real para un profesional que tuviese un caso similar. Cómo aplicar estos aspectos normativos, estas técnicas normativas, estos principios en la vida real bajo un caso práctico, ¿no? Que te pueda llegar la fiscalización, que puedas tener un tema con un instrumento de gestión ambiental, con algún procedimiento administrativo relacionado a los temas ambientales. Eso es lo que esperamos hacer con esta parte introductoria de legislación ambiental de este seminario. Así que, bueno, sin más preámbulos, gracias por la presentación. Vamos a dar inicio a este seminario. Como bien ha señalado, soy abogado de profesión, especialista en temas socioambientales, tengo cursos de maestría y preparación en temas de especialización en temas ambientales, sociales y mineroenergéticas. Bueno, vamos a comenzar entonces con la parte inicial, con lo que le llaman la pirámide jerárquica, ¿no? Este, ¿Qué es lo que se centra en la pirámide jerárquica normativa? Es decir, ¿qué tenemos a nivel normativo, el top, 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 para los que sean religiosos o profesen fe, lo que leerían su Biblia, ¿no? Pues la Biblia, en el tema del Estado de Derecho peruano, es la Constitución Política del Perú. Entonces, ¿qué nos dice la Constitución Política del Perú respecto al tema ambiental y cómo va iniciando desde ese punto? La Constitución Política del Perú de 1993, en el artículo 2, inciso 22, nos señala que toda persona tiene derecho a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado desarrollado de su vida. Es decir, gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. ¿Cómo logramos un ambiente equilibrado? Utilizando razonadamente los recursos y con medidas preventivas en el tema ambiental. Es decir, tratar de cuidar o proteger el tema ambiental, el ecosistema que tenemos actualmente. Como se dan cuenta y lo pueden notar ahora con este calor, con este cambio de temperaturas, se debe mucho, mucho al cambio climático y al tema de cómo se encuentra nuestro ecosistema. Y es debido a diferentes intervenciones humanas, ¿no? En este caso por el tema de las industrias, a través de la contaminación y por el mismo también de las personas naturales o de paso, ¿no? Que usan explosivos, los cohetes, em, queman basura, que si bien es cierto, esto se ha reducido bastante, pero igual ya ha dejado una afectación en nuestro ecosistema, ¿no? Entonces, esa es la consecuencia de, por eso se dan cuenta ahora que muchas de las instituciones internacionales y nacionales buscan el tema de la huella de carbono, evitar o reducir la huella de carbono, evitar la degradación de la capa de ozono, entre otros. O sea, pero se dan cuenta que ya
estando o habiendo notado que el ser humano ya ha causado un impacto al ambiente. Otro tema interesante respecto a esto, y se pueden haber dado cuenta en la pandemia. No sé si en la pandemia pudieron observar que las playas se limpiaron, muchos ríos se aclararon, hasta el cielo se aclaró. ¿Por qué? Porque el ser humano, bien o mal, si lo quieren llamar así, somos seres invasivos o destructores. Es decir, vamos a adaptarnos y a cambiar el ámbito en el cual estamos situados, ¿no? Entonces, justamente la Constitución política busca otorgar derechos a las personas para que el Estado expida normativas a fin de garantizar un ambiente equilibrado para su sociedad. Quiere decir la sociedad? El conjunto de familias que forman parte de este Estado llamado Perú. Como les hablaba en un principio, el ambiente en el sistema jurídico, esta pirámide, para tal vez los que no sean abogados o estudian derecho, Sí, ¿sí? Fernando, Rafa, Creo que alguien tiene el speaker abierto. Bueno, para los que no sean abogados, esta pirámide jerárquica, un poco entrando a la doctrina del derecho, se refiere a la pirámide jerárquica de Hans Kelsen, donde determina a nivel normativo cuál es la norma más alta, es decir, la norma con mayor jerarquía a la norma de menor jerarquía o rango inferior. Esto es importante que sepan, porque les voy a poner un caso práctico antes de entrar a desarrollar específicamente sobre esta pirámide. Eh, por ejemplo, la Constitución política y la Ley General de Minería te dice eh, que los recursos naturales se aprovechan a través de concesiones o contratos a privados o naturales, ¿ok? Y se designan instituciones para que estos mismos puedan otorgar concesiones, ¿ok? Entonces, el tubo y la Constitución, el artículo 66 específicamente, te dice eso. No obstante, como ha pasado, y más adelante, a través de la coordinación, les puedo hacer llegar una sentencia del Tribunal Constitucional en un caso similar, cerrando el paréntesis, un gobierno regional ha intentado emitir normativas tratando de controlar aspectos que son de competencia a nivel legal del Poder Ejecutivo. Es decir, a nivel de la pirámide jerárquica de Kelsen tenemos las constituciones y demás normativas, ¿no? Y dentro de esta pirámide jerárquica de Kelsen tenemos a la ley que son expedidas por el Congreso, los decretos supremos que son expedidas por las entidades del Poder Ejecutivo, ¿no? Los ministerios, los reglamentos que también son emitidas por entidades del Poder Ejecutivo, los ministerios, y entre otros las ordenanzas y demás gobiernos regionales y locales. Pero ese gobierno regional pretendía expedir una normativa para tratar de regular un tema que competía o compete eh, a las entidades del Poder Ejecutivo. Entonces se presenta una medida constitucional, se van al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional señala de que si bien es cierto de que existe cierta separación o la descentralización a través de los gobiernos regionales, hay aspectos que solo pueden ser regulados, porque así lo estableció la norma, por el Poder Ejecutivo y por normas de mayor jerarquía. ¿Por qué? Porque estas normas controlan todo un estado, ¿ok? Bueno, ahora sí entrando a nivel específico. Dentro de esta pirámide jerárquica de Kelsen tenemos a nivel constitucional, a nivel legal y a nivel reglamentario. A nivel legal, a nivel constitucional, ya saben, la Constitución Política de 1993. A nivel legal tenemos a la Ley General del Ambiente, a la Ley General, perdón, a la Ley del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, a la Ley de Recursos Hídricos, la 29338, a la Ley de Áreas Naturales Protegidas y a la Ley General de Residuos Sólidos. De manera general, la Ley General del Ambiente es lo que viene del Código del Ambiente, es decir, nuestra primera normativa cuando comenzamos a entrar al tema ambiental. Luego este Código del Ambiente, y en ese tiempo, quien se encargaba de manejar ello era el CONAN, la Comisión Nacional Ambiental,
luego se transforma, se evoluciona como es parte del derecho y las instituciones al Ministerio del Ambiente y se expide también la Ley 28611, que es la Ley General del Ambiente. Como ya existía ahora una Ley General del Ambiente, ¿qué se necesitaba? Y esto aplicando un poco de normativa comparada. Los otros países de la región, así como a nivel internacional, Estados Unidos como otros, comenzaron a regular temas ambientales a nivel de tener instrumentos preventivos para evitar o tratar de minimizar los impactos que el hombre viene realizando a través del paso de su evolución o a través de sus actividades extractivas o productivas. Entonces, dicen, ¿qué hacemos? Ok, creemos la ley del sistema del impacto ambiental. Es decir, regulemos medidas preventivas o a través de instrumentos para poder controlar las actividades del hombre, sobre todo las actividades de inversión, tanto públicas como privadas, este, para ponerle cintos candados a fin de evitar la degradación o el impacto que ya se venía haciendo al ambiente. ¿Ok? Seguido con eso, dicen, ok, ya tenemos ahora una norma general de la Ley General del Ambiente, una norma del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, ahora tenemos que regular el tema de recursos hídricos. Entonces se emiten una ley de recursos hídricos para controlar el uso, el otorgamiento, los derechos, las licencias, entre otros. Así el periodo y los requisitos de cómo se va a otorgar. Acuérdense que nosotros vivimos en un estado de derecho, es decir, existen derechos y obligaciones. Siempre reclamamos derechos, pero también existen obligaciones. Entonces, en estas normativas se reconocen derechos, sí, pero también se reconocen obligaciones administrativas que deben ser cumplidas, ¿ok? Luego tenemos a la ley de áreas naturales protegidas, que regula sobre todo los proyectos de inversión que se van a ejecutar sobre áreas naturales protegidas. Ahí hay un punto interesante que voy a hacer un pequeño paréntesis, que es un área natural protegida de manera general está compuesta de dos aspectos. La ANP, que es el núcleo del área natural protegida, y seguido la zona de amortiguamiento. Es como, acuérdense en su clase de ciencias ambientales, la célula, la célula no tenía un núcleo y tenía su membrana nuclear, ya, algo así, si lo quieren ver a través de un plano, para los que son profesionales biólogos, geógrafos, entre otros, o ingenieros ambientales, eso es como se vería un área natural protegida. El núcleo, la ANP, y la membrana nuclear, su zona de amortiguamiento. Luego tenemos a la Ley General de Residuos Sólidos, que regula todo el proceso de residuo sólido, es decir, desde su generación hasta su disposición final. En este caso ha tenido un cambio importante con el decreto legislativo 1278 y su reglamento del decreto supremo 014. ¿Ok? Es muy interesante que podrían revisar. Luego tenemos el reglamento de la ley del CIA. Ahora, se preguntan, ¿pero por qué, si existe una ley, por qué tiene que haber un reglamento? ¿Por qué? Porque a veces la ley, si bien es cierto que se expide con un objetivo, necesitan desarrollarse de manera práctica y con mayor detalle o énfasis ciertos procesos. Entonces, para eso se busca reglamentarla. A través de ese reglamento tú pones las reglas de juego, pones a mayor detalle y con mayor explicación qué derechos vas a tener, cómo los vas a tener, qué necesitas hacer para tenerlos. Por eso que se emiten reglamentos. Y bueno, en este caso, en el reglamento de la ley del CIA, se detallan las reglas de juego exactas respecto al todo el tema del impacto ambiental, sobre todo a los que se dedican a los proyectos de inversión o que generan un impacto, tanto públicos como privados. También se expide un reglamento de la ley de recursos hídricos, también se expide un reglamento de la ley de áreas naturales protegidas, así como el reglamento de residuos sólidos que les mencioné que es el decreto supremo 014. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta? Pueden levantar la manito para poder abrir el micrófono o pueden hacer uso del micrófono, también del chat. Los Ah, leo. una pregunta, doctor. ¿Escucha? Tenemos una pregunta de Miguel Morales. Sí. Doctor, ya bien claro las competencias constitucional, legales, gobierno central. Una cuestión, hay funciones delegadas, pero solo reglamentarias. Por ejemplo, cuando las regiones hacen a través de sus direcciones generales regionales, los días. Es decir,
solo se pueden dar competencias de tipo reglamentario, más no de ley. Estoy entendiendo. Gracias, doctor, por su... A ver, si me podría repetir la pregunta, por favor, porque el speaker como que se bajó el volumen y luego se aumentó. Nuevamente, doctor, am, hay gobiernos que hacen convenios, por ejemplo, con el Ministerio de Transportes, para Ujú, delegar la evaluación de los certificados ambientales hasta días. Es decir, ujú. solo se pueden delegar decir, reglamentariamente si se quieren los requisitos de evaluación, más no la ley. La ley sigue perteneciendo de competencia del Estado. Correcto. Ahí es un tema muy interesante y también muy expansible, en el sentido de que hay mucho que desarrollar. Primero, partimos de que ya con el proceso de descentralización, todo, se emite la ley orgánica de gobiernos regionales, en donde en el artículo 51, si bien recuerdo, entre otros, ya se expiden ciertas facultades que tienen los gobiernos regionales, ¿no? En el tema de terrenos, en el tema de proyectos de minería y energía, electricidad, pesca y acuicultura, fiscalización, supervisión, sanción y evaluación de instrumentos de gestión ambiental. Ahora, respecto a esto, en realidad no se determina una categoría específica para los gobiernos regionales. Como bien menciona, a nivel jerárquico existe la ley. La ley solo puede ser otorgada por el Congreso de la República porque las facultades legales solo las tiene el Congreso de la República. No obstante, se puede reglamentar a través de decretos supremos de los ministerios encargados. Por ejemplo, yo puedo sacar una ley de transporte, pero el Ministerio de Transporte va a ser quien me saque un decreto supremo para reglamentarme esa ley y darme la regla de juego. ¿Por qué? Porque es el ente rector. Entonces ya se han dividido en ministerios a través denominados entes rectores. Ahora, volviendo al caso específico, a modo de ejemplo, en minería para que los gobiernos regionales tengan competencia, se han hecho diversas formas de determinarse su competencia. Un ejemplo es a nivel de la capacidad de producción. Otro segundo ejemplo, por ejemplo, para las concesiones mineras, es por la calificación que tenga el titular. Otro ejemplo es por la ubicación del proyecto. A ver, un ejemplo súper práctico de eso. Si yo tengo calificación de pequeño productor minero, de acuerdo al artículo 91 del TUE de la Ley General de Minería, la concesión minera o el petitorio que yo vaya a formular para obtener una concesión minera futuro, la tengo que presentar al gobierno regional porque así en el reglamento está estipulado y de acuerdo a las competencias de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, ellos van a poder también otorgar concesiones mineras, pero para la pequeña minería. Normalmente a nivel general, y no quiero pecar de ser muy exacto o muy cerrado, normalmente el gobierno regional evalúa los proyectos, pero de menor escala. ¿Por qué? Porque uno, los recursos que tiene son menores. Dos, el nivel de jerarquía que tiene es a nivel regional. Por tanto, el nivel de proyectos que van a evaluar son un poco menor, ¿no? Y se han encontrado fórmulas para que los gobiernos regionales puedan evaluar estos instrumentos ambientales. Otro ejemplo, por ejemplo, vale la redundancia, si nos vamos a los proyectos eléctricos, estos se determinan a través de la capacidad de generación, distribución o transmisión. Es decir, si yo tengo hasta tantos kilowatts, la competencia puede entrar al gobierno regional. Pero si yo excedo esos kilowatts, la competencia ya no va a ser del gobierno regional, va a ser del gobierno central, en este caso el Ministerio de Energía y Minas, la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos. Y lo mismo similar para el tema de producción, para el tema de agricultura. O sea, se han encontrado fórmulas para ir clasificándolos de alguna u otra forma, ¿no? Espero haber podido ser claro y perdona que me haya expandido un poco, pero quería dejar sentado y claro un poco la respuesta, ¿no? Bueno, agradeciendo la intervención de su compañero, continuamos. Eh, bueno, ahora entramos al tema de al tema de la normatividad exigible a los proyectos de inversión. Acá quiero que entiendan dos cosas y más allá de la normativa, porque cada caso es específico, yo sé que por acá hay personas que pueden ser multidisciplinarias o, o que pueden entrar a diferentes especialidades. Por ejemplo, hay algunos que vienen con especialidad minera, especialidad de hidrocarburos, especialidad energética o minera y energética, de producción o acuicultura, o
ingenieros que pueden ser un poco todistas, pero les voy a explicar la regla de oro para poder entender todos los procesos. Toda actividad, todo sector tiene una normativa general. Normalmente son a través de leyes, como les expliqué en un principio. Casi todo está regulado de ley. Ley de recursos hídricos, ley de sistema de impacto ambiental, ley de transporte, ley de patrimonio cultural, entre otros. Y cada de estas leyes, o sobre todo de cada tipo de especialidad, tiene un ente rector, más allá de las competencias o derivaciones que ayer hemos explicado, que puede darse a los gobiernos regionales para cierto caso específico. ¿Ok? Pero aparte de esta normativa general, siempre hay una normativa sectorial, una normativa específica que va a regular las reglas de juego para cada sector, para cada actividad de inversión que se vaya a dar. Es decir, tenemos la Ley Forestal de Fauna Silvestre que aplica de manera general a todos los proyectos de inversión. Tenemos los reglamentos mineros de hidrocarburos, los reglamentos de electricidad, la Ley Orgánica de Recursos Naturales, entre otros. Pero a nivel sectorial también se crean reglamentos específicos. Por ejemplo, existen ECAS, estándar de calidad ambiental y límites máximos permisibles, que son instrumentos para medir los parámetros o alteraciones o cambios en los cuerpos físicos, químicos o biológicos. Para cada sector existen parámetros ECAS, LMPs para el sector eléctrico, para el sector minero, entre otros. Entonces, la fórmula es, sí, yo me puedo aprender la normativa general, pero si me voy a entrar por ejemplo, al sector minero, necesito buscar qué cosa, la normativa sectorial. La base para los estudios ambientales, que es la parte inicial y lo que conlleva en la carnecita, en la fiscalización ambiental, son los estudios ambientales. Entonces, a ver, yo ya conozco la Ley General del Ambiente, yo conozco la Ley de SEIA, y la Ley de SEIA tiene su reglamento del sistema de impacto ambiental, donde determina los tipos o las categorías de los instrumentos ambientales. ¿Qué me falta a entender ahora? Si esos tipos y categorías, cuando se aplica una actividad específica, como la actividad minera, va a ser lo mismo. Hay ciertos parámetros. Pues sí, cada sector coge la normativa general, la aplica a sí mismo, pero te pone las reglas de juego según su especialidad. Es decir, en el sector minero te va a decir, por ejemplo, para explorar, una DIA que es categoría uno, que es impactos leves, te va a servir para explorar de tantas plataformas a tantas plataformas, categoría impactos leves. Para explotar, vas a poder hacerlo con categoría 3, que es los estudios de impacto ambiental detallados, impactos significativos, y te pone las reglas de juego y los términos de referencia. Es decir, va a pasar lo mismo si te vas a la actividad de electricidad, a la actividad de hidrocarburos. Ya conoces la normativa general, aquí se les estoy dejando de manera general y un poco la evolución normativa que ha habido, pero si vas a buscar entrar como profesional o consultor a ver específicamente una actividad, lo recomendable es que busques la normativa sectorial. Es más, hay normativas sectoriales hasta en temas de participación ciudadana. Minería lo tiene, electricidad lo tiene, hidrocarburos lo tiene. Por ejemplo, en temas de reglamentos ambientales, y más adelante se los voy a enseñar, cada sector de producción o extractivo tiene un reglamento ambiental. Es decir, como les explicaba un principio, toman la normativa general, la aplican, pero la desarrollan a nivel de su especialidad y como le pasa en la vida diaria de los titulares o administrados que tienen. ¿Ok? Ahora, aquí vamos a lanzar preguntas sueltas que me gustaría que puedan ser contestadas o puedan brindar su opinión. ¿Ok? ¿Existe el impacto cero? O sea, ¿podemos decir que podemos llegar a no generar ningún impacto? Lanzo la pregunta abierta, a ver, espero un minuto para que me puedan contestar. Doctor, no creo que sea así. Siempre hay un impacto. Lo que sí podemos hacer es compensarlo, remediarlo, mitigarlo, porque el hombre siempre necesita recursos para vivir, agua, aire, suelo. Entonces, sí siempre generamos impacto. Todos los seres vivos generamos impacto, pero el hombre está en descontrol del problema, ¿no? Correcto. Muchas gracias por la respuesta y sí, sí, tiene mucha razón. Ahorita lo vamos a pasar a detallar. Creo que por acá hay un comentario también.
dicen, Edwin Rojas dice, no, toda actividad tiene un impacto por más mínimo que sea. Correcto. ¿Por qué? Porque siempre va a existir el impacto. El impacto se clasifica en dos, impactos negativos o impactos positivos. Siempre va a existir un impacto. El impacto cero no existe. No podemos llegar a decir, ay, sí, podemos llegar a un punto en que no generemos impactos. No, porque vas a poder generar un impacto, tal vez positivo, pero estás generando un impacto. Es decir, un proyecto de inversión va a una localidad, genera inversión, genera puestos de trabajo, genera postas de salud, entre otros. Está generando un impacto positivo. Construye carreteras, construye accesos, me dejo entender. Ahora, la pregunta a nivel normativo. Entonces, todo impacto genera una violación constitucional o a la normativa ambiental, porque ¿qué se busca con la normativa ambiental? Y como bien ha mencionado uno de los que se encuentra aquí presente, no se puede hablar de impacto cero, ¿ok? Entonces, nosotros no podemos decir que existe una violación constitucional o a la normativa ambiental, porque para eso existen parámetros, parámetros que nos van a poder delimitar hasta qué punto nuestra actividad puede coexistir con el ecosistema o el ambiente al que vamos a entrar. Es decir, yo voy a entrar a un lugar donde voy a generar un impacto, sea positivo, negativo o ambos a la vez. Pero ¿hasta qué punto puedo generar un impacto? Para eso está la normativa. La normativa te pone ciertas camisas de fuerzas o ciertos parámetros para decirte, tu impacto puede ser hasta nivel 3. A partir del nivel 4, porque los estudios técnicos así lo dicen, está dando un ejemplo a nivel de números sencillos, a partir del nivel 4, ya tu impacto podría causar consecuencias graves o irreparables. Consecuencias graves o irreparables. Entonces, ¿qué queremos decir? Todo impacto no va a generar una violación constitucional o a la normativa ambiental, pero si tú excedes ese parámetro bajo lo que le he dicho, sí podrías entrar a una afectación ambiental. ¿Por qué? Porque técnicamente ya se ha previsto que el nivel del impacto que puedes generar es hasta cierto punto. Si tú lo pasas, ya se ha probado técnicamente, casuísticamente, internacionalmente, que va a generar un impacto, un daño irreparable. ¿Me dejo entender? Entonces, podemos decir que no toda alteración al ambiente supone una violación constitucional o a la normativa ambiental, porque la normativa prevé la generación del impacto. Si ustedes revisan la ley del sistema de evaluación de impacto ambiental, reconoce, porque si revisan la DIA, la declaración de impacto ambiental, la categoría uno es impactos leves. Significa que para ellos el impacto más mínimo es impacto leve. Entonces está reconociendo y está permitiendo o aceptando que exista un impacto, impactos leves. Y ustedes dicen, sí, pero ¿hasta dónde o qué significa el impacto leve? ¿Se acuerdan los parámetros del uno, 2, 3 que les mencioné al principio? Pues cada entidad sectorial o cada ministerio o ente rector te va a poner esos parámetros según la actividad que tú generes. Porque una actividad de acuicultura, que es la cría de pescas, no va a generar el mismo impacto que una actividad minera. Entonces los parámetros van a ser distintos, así como los niveles de cómo se va a medir. Porque una curtiembres, donde se hacen los cueros, no generan plataforma, no generan perforación, normalmente es terreno superficial, a diferencia de la minería, a diferencia de hidrocarburos que tienen que ser unos pozos súper profundos para llegar hasta donde se encuentran las venas del hidrocarburo, ¿ok? Acá tenemos otra pregunta, creo, dentro del chat. No, no, así, Flor. Cierto, siempre existe un impacto, sea leve, moderado o alto. Correcto, Flor. Eso es más, como lo mencionaba, la misma ley del sistema de evaluación de impacto ambiental la reconoce, porque en las categorías que dan de la posibilidad de generación de impactos, día, impacto leve. Categoría 2 estudio de impacto ambiental semi-detallado, impactos moderados. Y categoría 3 estudio de impacto ambiental detallados a nivel de factibilidad, lo reconoce ya como impactos significativos. Es decir, la normativa sí nos permite generar un impacto, pero hasta ciertos parámetros, para no llegar a ese punto que les estaba mencionando. ¿Ok? Doctor, un comentario. Sí, creo que por ahí van Oye, ¿puedo alguien hacer abre el un speaker. reto?
un pequeño comentario. Sí, sí, Yo dígame. que no soy ingeniero, no es que los ingenieros somos todistas, sino que un poquito ya el año 2000, no más me acuerdo, decía la Escuela de Chicago, los ingenieros deben saber algo de derecho, porque a veces en sus Correcto. cuestiones técnicas vulneran muchos derechos. El mejor puente, pero qué piña, justamente el puente lo estás haciendo en un lugar muy frágil donde viven Picaflor. Lo dices tan pequeñito, pero borras el mapa, todo ese lugar de realidad. O en el caso de los abogados, que hacen leyes de espíritu concordante, burocrático, pero a veces no conllegan a la realidad técnica. Entonces es muy importante saber de leyes. Y un comentario, doctor. Hace poco los comuneros del Titicaca han declarado, han hecho una denuncia al Estado pidiendo un amparo para que se declare el Titicaca ya no solo un factor de recursos de agua, suelo, sino Ujú. un ente vivo. Y hace poco también he escuchado que en el río Marañón están haciendo lo mismo, diciendo que se declare no solo un río como río, sino como un ente vivo que es un ecosistema el cual debe ser preservado. Entonces, como que la afectación legal ya tiene ya, muchos dicen hasta ya reinado de tipo filosófica, porque la filosofía pues es derecho. Ese es mi comentario, doctor. Correcto. Tu comentario es súper atinado y, y enriquecedor, sobre todo para la clase que tenemos ahorita. Eh, ¿Por qué? Porque me permites abordar un poquito de derecho comparado. Estas demandas de amparo o estas acciones de amparo que se están presentando va un poco aplicando el derecho comparado, porque en otros países, no me acuerdo ahorita el país es del extranjero, pero sí el país que es un país cercano, que es Colombia. Estos países han reconocido a estos recursos o a estos ríos o lagos como sujetos de derecho. Haciendo un paréntesis, algo similar para que me puedan entender, ¿se acuerdan el tema de los animalitos? La ley de los animalitos, la ley de protección animal. La ley de protección animal en realidad busca hasta ahora, en realidad, o estos promotores de los derechos de los animales, que los animales no sean objeto de derecho, sino que sean sujeto de derecho. Objeto de derecho es decir que tú le perteneces a alguien. Sujeto de derecho que tiene derechos inherentes, derechos constitucionales. ¿Por qué? Porque la naturaleza así lo prevé. Como bien mencionó su compañero, el caballero que pudo intervenir, este es un ecosistema que genera vida. Entonces, aplicando un poco la filosofía, la historia y el derecho comparado, es que ahora están pretendiendo aplicar o demandar para que estos recursos hídricos puedan ser sujetos de derechos, tengan una protección constitucional distinta. Y es muy interesante. Bueno, sigamos. Entonces, para generar afectación, dicha alteración debe presentar caracteres de relevancia y severidad significativa. Como se lo mencionó hace un momento, no hay recetas únicas porque el ambiental es siempre un escenario complejo, multicausal, multivariables, y además la tutela legal de lo ambiental puede colisionar con otros bienes jurídicos protegidos por el Estado. ¿Ok? Pero cuando hay choque de bienes jurídicos, siempre se prevé que este bien jurídico al que vas a tú proteger y vas a darle la relevancia sea el bien que va a cuidar los derechos de la sociedad, los derechos de un conjunto de personas. Aunque suene feo, siempre vas a preferir cuidar los derechos de la mayoría que de ciertas minorías. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a avanzar un poquito rápido para poder darme el chance de más adelante ponerle más casos prácticos, un poquito de tema doctrinario. Los principios de prevención y principio precautorio se ven a través de la dimensión preventiva, se materializan a través de los instrumentos de gestión ambiental. No se preocupen sobre los principios, más adelante en las láminas posteriores vamos a desarrollar y les voy a explicar con casos prácticos qué significa cada principio y cómo es que se aplica en la vida real, ¿verdad? Y por qué deben tener en cuenta. Porque a veces decimos, ay, el principio qué aburrido, mejor cojo la ley y con la ley ya comienzo a aplicar. Pero ¿qué pasa cuando la ley no es clara, cuando la ley es compleja, cuando la ley es contradictoria o cuando el reglamento es contradictorio? ¿Qué pasa cuando nos vulneran a través de un juego de interpretación de mala fe de la normativa? ¿Qué pasa? Pues te vas a las otras fuentes del derecho. ¿Y cuáles son las otras fuentes del derecho? Las otras normativas, así como los principios. Por eso los principios son importantes porque los principios son rectores
y que impulsan o motivan para la expedición de una normativa. Es decir, no solamente es una ley sale con el objetivo de algo, sale la ley con el objetivo de crear o regular cierta actividad o cierto acto, pero también atrás validado de principios. Yo a través de esos principios es que busco llegar a este punto de protección. Entonces, cuando a veces desconocemos la protección que le hemos querido dar por la interpretación, porque como bien saben, las normas, bien o mal, son interpretativas, es creada por los seres humanos, por las personas, que somos seres imperfectos, y el criterio y la racionalidad es distinta de diferentes personas, te vas a las fuentes del derecho, ¿ok? Y un punto importante, de verdad, haciendo paréntesis a esto que escuché de su compañero y que yo siempre promuevo y siempre trato de motivar, es que traten de los que sean ingenieros o técnicos conocer un poco la normativa y los que sean abogados o conozcan un poco la normativa, conozcan la parte técnica. El poder tener el encuentro de ambos mundos es poder interpretar y dar comentarios o llevar consultorías muy acertadas porque vas a poder conocer ambos sentidos. A veces lo técnico quiere sobrepasar lo legal y lo legal a veces no llega a entender el criterio técnico. Pero miren qué hermoso, qué interesante puede llegar a una opinión tanto técnica como legal. ¿Ok? Vamos, creo que tenemos dos preguntas en las terrenas repúblicas. Sí, correcto, las terrenas de la República Dominicana. Mm, Listo, muchas gracias, Raquel. Seguimos entonces. Luego tenemos el principio de internalización de costos y finalmente el principio de responsabilidad ambiental, que es la dimensión reparadora. ¿Por qué dos supuestos? Y aquí ya vamos entrando un poco también a la noción de fiscalización ambiental, la supervisión, la sanción. Principio de prevención y principio precautorio, dimensión preventiva, buscas prevenir. Como les expliqué hace un momento, se te permite generar el impacto, sí, hasta ciertos puntos, hasta ciertos caracteres, a través de una dimensión preventiva. Luego tenemos en el medio la internalización de costos, que significa que si tú vas a hacer algo y vas a tener una ganancia, también tú se tiene que desprender de ti cierto monto de dinero porque es una internalización de costos, es un ganar-ganar. No siempre vas a esperar hacer las cosas y no tener una consecuencia. Toda acción genera una reacción, ¿ok? Y luego tenemos a la dimensión reparadora, como les mencionamos un principio, que es el principio de responsabilidad ambiental. Significa que si a mí tú me dijiste que yo tenía que hacer hasta 3 e hice 4, ya estoy en el punto medio. Hice 4 y lo continúo haciendo, ya entra un tema de responsabilidad ambiental, porque ya pasé los parámetros de impacto que tú me has permitido. O sea, me estás permitiendo el impacto y encima yo quiero abusar de eso. O sea, me quiero sobrepasar. Entonces, te vas al principio de responsabilidad ambiental, donde se busca evaluar por qué te has sobrepasado, qué te ha llevado a sobrepasar esas dimensiones, esas características que se te han dado. Y dos, cómo tratar ahora de reparar ese impacto o ese daño o esa consecuencia que has generado por la actividad que has realizado. Si se dan cuenta y ustedes pensarán, por eso la supervisión, la fiscalización, por eso la sanción, y esto se rige para hasta el tema de los delitos penales, el tema de los actos civiles. Claro, por eso le digo, todo está regulado en principios. Vayan al Código Penal, vayan al Código Civil, donde vayan siempre a ver principios, los principios rectores, ¿ok? Y es muy interesante. ¿Y por qué les doy esto? Porque yo les podría poner solamente normativas y leer las normativas, 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 pero ustedes pueden entrar al SPIG, descargar por internet, poner la normativa y leerla, interpretarla a su forma y la autoridad la va a interpretar de otra forma. Pero ¿saben cuál es la camisa de fuerza o la espada de luz para ustedes contra la administración pública? Los principios. Porque cuando ustedes sientan que la administración pública con las decisiones, actos que emitan, vulneran sus derechos, ustedes le van a decir, oye, esta normativa tú la sacaste teniendo como objetivo, como base, estos principios rectores. O sea, esta normativa, más allá del objetivo que espera lograr, va
relacionada al respeto íntegro de esos principios. Esa es la base y es un truco muy interesante para los que no son abogados cuando tengan un tema contra la administración pública o cuando estén realizando trámites administrativos. ¿Ok? Y también para que entiendan que a través de los principios es que se sigue regulando las demás normativas. Sigamos. Ahora sí, principios de derecho ambiental. Como les decía, existen derechos y deberes. Específicamente, como derechos, tenemos el acceso a la información, que es decir, ustedes como personas naturales o jurídicas pueden solicitar información de los proyectos de inversión, información al Estado, como por ejemplo de esas notas periodísticas que se emiten, ¿no? Que se emiten oye, quién ha ido a visitar el presidente, cómo está el tema de las estadísticas, toda esa información ustedes la pueden solicitar porque es un derecho que se les reconoce. En este caso, en el tema ambiental, el acceso a la información de los instrumentos ambientales, de los proyectos de inversión, de los diferentes sectores, ¿ok? Más adelante vamos a hablar de los sectores. También tiene el tema de la participación ciudadana, que es decir, ¿qué busca? ¿Cuál es su objetivo? Que las personas, la sociedad, pueda formar parte, interactuar y de alguna forma también beneficiarse de estos proyectos de inversión o de estos impactos ambientales que se puedan dar. Y luego tenemos el acceso a la justicia ambiental, ¿ok? Los principios rectores en la Ley General del Ambiente, la sostenibilidad, la prevención, el principio precautorio, la internalización de costos, la responsabilidad ambiental, la equidad y la gobernanza ambiental. Ahora vamos a pasar a desarrollar cada uno de ellos. En el principio de sostenibilidad, ¿qué buscamos en el tema de la sostenibilidad? Les voy a abreviar con una palabra sencilla para que se lo puedan llevar a ustedes tranquilamente en su vida diaria. ¿Han escuchado la frase guarda pan para mayo? ¿Sí? ¿Por ahí habrán escuchado esa frase? Claro que sí. Ya. Eso es lo que busca la sostenibilidad, que la actividad o el consumo de un recurso o una fuente sea sostenible en el tiempo, que no los agotes ahorita y aparte de agotarlos, no seas consecuente con los daños irreparables al ambiente, sino que sea sostenible, algo equilibrado. ¿Me dejo entender? Vamos a dar lectura específica. La gestión del ambiente y de sus componentes, así como el ejercicio y la protección de los derechos que establece la presente ley, se sustentan en la integración equilibrada de los aspectos sociales, ambientales y económicos del desarrollo nacional, así como, escuchen esta parte, en la satisfacción de las necesidades actuales y futuras generaciones. Es decir, está bien, usa los recursos naturales, aprovecha, pero piensa en el futuro de las demás generaciones, de sus hijos, sus nietos, bisnietos, entre otros. Entonces, por eso te habla de la sostenibilidad en el tiempo. Estos son principios rectores de la Ley General del Ambiente que regulan también los instrumentos de gestión ambiental. Por eso, cuando estos estudios ambientales son desarrollados o sus términos de referencia, es decir, su armazón de cómo debes elaborar tu instrumento ambiental para ejecutar un proyecto específico, debes tener por objetivo que tu proyecto pueda ser sostenible, ¿ok? Sostenible en el tiempo. Que lo que vayas a hacer ahorita no me afectes de acá a 5 años, que a los 5 años que has terminado tu proyecto, uno, me dejas el ambiente degradado y dos, totalmente has erradicado o me has dejado con escasez de recursos naturales, ¿ok? Luego entramos al principio de prevención como vimos hace un momento, que va relacionado mucho con los instrumentos de gestión ambiental. ¿Por qué con los instrumentos de gestión ambiental? Porque los instrumentos de gestión ambiental son preventivos, no correctivos, ex antes, porque busca prevenir, mitigar o corregir los impactos o posibles impactos que se puedan realizar. ¿De acuerdo? Un momento, por favor. Sí, bueno, dentro del principio precautorio, eh, también tenemos que lo que se busca es que cuando existan indicios razonables del peligro del daño grave o irreversible al ambiente o a través de esta la salud, la ausencia de certeza científica, no debe utilizarse como razón para no adoptar o postergar la ejecución de medidas eficaces o eficientes. ¿Qué es lo que se quiere decir con esto? Es que este principio precautorio muchas veces lo usan las autoridades supervisoras o fiscalizadoras
para pedirle que ceses a la actividad que vienes ejecutando. Es decir, de manera eh, precautorio, viene de precaución, a fin de tener una precaución, mejor cesa, paraliza esa actividad, ese hecho, esa situación que vienes haciendo, porque si ahorita ya generaste un impacto y lo sigues haciendo, me vas a generar ya un daño irreversible. Entonces, a través del principio precautorio, se te pide que paralices actividades, que ceses el uso de ciertos componentes, entre otros. Van a ver muchas veces los que tienen un poco de experiencia en el tema de fiscalización ambiental, que muchas veces se paraliza o se indica ya en el cierre o la rehabilitación de muchos componentes por el principio precautorio, con la finalidad de evitar un daño irreversible o irreparable al ambiente. Luego el principio de internalización de costos que le decía, que es que se debe asumir el costo de los riesgos o daños que se genere sobre el ambiente. Es decir, yo te estoy permitiendo que generes un impacto, sí, pero ojo, tienes que ser consciente que tienes que hacerte responsable por los daños que puedas generar, ¿ok? Para eso también, y dentro de esto también entraría un poco el tema de los monitoreos ambientales. Luego tenemos la responsabilidad ambiental que les mencionaba hace un momento, que es, oye, ya generaste el daño, ya generaste el impacto, ahora hazte responsable. Y en ese proceso vamos a ver ciertas calificaciones de la actividad. Vamos a calificar a la actividad y tratar de entender por qué el titular o el administrado de este proyecto generó el impacto o el daño por desconocimiento, porque quiso ahorrarse un dinero, evitando obtener los permisos, los instrumentos ambientales, entre otros. ¿Ok? Muchos criterios que se dan en el tema a la hora de calificar y hasta cuantificar las multas. Las multas son como las penas penales, no están, vaya la redundancia, no están cerradas. ¿Qué decir? Tal delito, tal infracción, 5 ITs, 10 ITs. No, normalmente están en parámetros de menor a mayor. Te pueden decir de 50 a 100. Y según el criterio de análisis y para el cálculo de las multas te dirán, oye, a ver, tu actividad más todos los considerados que he tenido no está para 50, está para 70. Como también habrán situaciones en que te digan, no, tu impacto, sí, has incumplido, pero está para el monto básico que es de 50 UITs, ¿ok? Luego el principio de equidad que busca que lo que le llaman ganar, ganar. Si yo me estoy haciendo rico, también necesita haber cierto beneficio para la sociedad. Es decir, deben contribuir a erradicar la pobreza y reducir las inequidades sociales y económicas existentes. ¿Ok? El tema de gobernanza ambiental, como hablamos un principio, que la normativa, o perdón, que el gobierno, que a través de sus ministerios y demás entidades, deben emitir políticas, normas, a fin de regular el tema ambiental, el tema del uso racional de los recursos naturales, así como las medidas de manejo ambiental. Tenemos acá todos los principios y cómo se materializa eso a través del plan de cierre, que es el instrumento en el cual tú pones tus medidas de cierre final de un proyecto de inversión. Es decir, yo normalmente el plan de cierre y algunos especialistas le decimos el efecto espejo, que es decir, el instrumento ambiental es el instrumento preventivo y el plan de cierre es el efecto espejo. Es decir, si yo, es como cuando te compras tu terreno, tú vas a tu terreno y le encuentras pampón, ¿me dejo entender? Foto del pampón. Construyes tu actividad, todo, y luego termina tu actividad y dices, ahora me tengo que ir. Pucha, ¿cómo lo voy a dejar? Lo vas a dejar conforme lo encontraste. Efecto espejo. ¿Y dónde están los parámetros exactos? En la línea base. En la línea base es la foto inicial del área. ¿Ok? Acá tenemos una pregunta de Flor. Para reducir o mitigar es necesario implementar un plan de contingencia. Consulta con el diplomado, se ha considerado elaborar un plan de contingencia que pueda condicionarse para diferentes aspectos. El plan de contingencia también se encuentra como un capítulo dentro de los instrumentos de gestión, o sea, dentro de la estructura del estudio de impacto ambiental o instrumentos de gestión ambiental. Ahora, a nivel ambiental, el corazón en realidad para prevenir, mitigar o corregir los impactos ambientales es el plan de manejo ambiental. El plan de contingencia es cuando ya se te escapan lo que tú tenías, lo que habías previsto como medidas y necesitas aplicar
ya la situación ya se te salió de las manos y necesitas aplicar esas medidas. A eso le llaman el plan de contingencia. Aplicas tu plan de contingencia. Pero la medida preventiva es el plan de manejo ambiental. ¿Ok? Bueno, luego tenemos el plan de contingencia que ya se mencionó. Luego el programa de monitoreo ambiental, que es el, que es el programa que también está dentro de los estudios ambientales o específicamente dentro del plan de manejo ambiental de los estudios ambientales, que busca establecer cuál va a ser la periodicidad o la frecuencia con que vas a monitorear los lugares exactos a través de las coordenadas y cuáles van a ser tus normas de referencia, es decir, qué parámetros específicos vas a monitorear, ¿ok? Luego tenemos los planes de gestión social y relaciones comunitarias, que es cómo vas a poder llegar a la población, cómo vas a coexistir con la población, cómo le vas a entregar la información a la población, cómo vas a internalizar cómo la población está entendiendo que tú hayas entrado a parte de su ambiente a desarrollar un proyecto, a generar un impacto. ¿Ok? Y finalmente, el plan de manejo ambiental que analiza, determina el impacto ambiental, pero a fin que sea de manera preventivo o predictivo, es decir, predecir el futuro. Es decir, esta actividad, y para eso necesitamos mucho técnicos, mucho tema multidisciplinario de profesionales, para a través de estos profesionales poder predecir que la actividad, según los parámetros o la capacidad que vas a realizar, qué posibles impactos vayas a generar. Y también mucho considerando tu línea base. ¿Qué cosas tienes cerca? Tienes recursos hídricos, tienes bofedales, tienes áreas naturales protegidas, patrimonio cultural, entre otros. ¿Ok? En consecuencia, la legislación incide sobre las conductas relevantes por su significancia individual o colectiva, sobre el ambiente y los recursos naturales. La primera aproximación al tema ambiental debe ser siempre preventiva, como le dije al principio, a través de los instrumentos de gestión ambiental. No obstante, el impacto cero no existe. Siempre va a haber un impacto negativo o positivo. El desarrollo de una actividad productiva supone impactar un área. Eso ya está previsto, ya está analizado. Por lo que la conducta responsable al respecto consiste en mitigar y controlar los impactos negativos que no se puedan prevenir durante la vida útil de la operación o sus componentes. Al cierre o abandono del área intervenida corresponderá aplicar las medidas de remediación pertinentes. ¿Qué decir? Como le explicaba, a ver, entiendan, mi terreno, línea base, foto inicial, construyo, ejecuto el proyecto, ya terminé, ya saqué, extraje todo, ahora me quiero ir. Cierras, rehabilitas, ¿ok? Rehabilitas, monitoreas, poscierre, y luego buscas tratar de a través del efecto espejo dejarlo lo más similar posible a como le encontraste. ¿Y cuál es tu foto inicial? Tu línea base. La organización del Estado, como vimos al principio que les estaba explicando, tenemos al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial. Poder Legislativo emiten el tema de las leyes, que normalmente son las que regulan casi todo lo que genera el Estado de Derecho. El Poder Ejecutivo, que tiene los ministerios y a los entes rectores. Y el Poder Judicial, que ve las acciones civiles, penales y las garantías constitucionales. Esto es muy importante para que sepan a qué entidad poder ir o qué entidad es la encargada de poder de regular eh, las normativas o las acciones pertinentes de la actividad o el proyecto que ustedes vayan a generar o vayan a formar parte o vayan a colaborar con ellos, ¿ok? Por ejemplo, tengo un tema con una empresa privada, me cedió su terreno para hacer mi actividad y ahora que ya estoy ejecutando, me quiere votar. Tipo como que pasa, te alquilo mi casa, estoy viviendo y ahora me quieres votar. Poder judicial. Poder ejecutivo, ministerios. ¿Ok? Entonces, igual similar a una pirámide jerárquica de Kelsen, tenemos al gobierno nacional, a través de la presidencia del Consejo de Ministros y sus ministerios, los gobiernos regionales y los gobiernos locales que también emiten ciertas ordenanzas en normativas ambientales según la ley orgánica del gobierno regional. Los invito a revisar un poco para que sepan que cierta transferencia de funciones o de descentralización tienen los gobiernos regionales. ¿Ok? Luego tenemos los organismos públicos adscritos al sector ambiente, el CENAMI, que es el Servicio de Meteorología y Hidrología del Perú, que es muy importante para la elaboración de los estudios de impacto ambiental, sobre todo en el tema de la línea base.
Luego el IGP, el Instituto Geofísico del Perú, el Instituto de Investigación de Amazonía Peruana, sobre todo los proyectos hidrocarburíferos que se ubican en la Amazonía peruana, el CERNAN, que es la entidad encargada de administrar las áreas naturales protegidas, las diversas áreas naturales protegidas, y poderte dar una opinión de la compatibilidad. Es decir, tengo un proyecto de inversión, tengo una actividad que pienso realizar y está cerca de un área natural protegida. ¿Qué hago? ¿A quién le pregunto? O simplemente no puedo hacer la actividad. Existen parámetros que la normativa y el reglamento te lo da. No obstante, también se los puedes consultar al CERNAN. Le puedes decir al CERNAN, oye, CERNAN, mira, tengo esta actividad y ha recaído sobre esta área natural protegida. Mi, More mi battery. proyecto, Please mi charge. proyecto, mi proyecto mayormente va a ser hasta cierta capacidad. ¿Puedo realizarlo? Y te dirá, sí, es factible, no es factible. El UEFA es el Low organismo de... battery. Please. Creo que... A ver. Bien. El organismo de evaluación y fiscalización ambiental y el SENACE, finalmente, que es el que otorga las certificaciones ambientales de categoría 3 o los estudios de impacto ambiental detallado. Luego tenemos los principios de la actuación administrativa. Voy a tratar de correr un poco para poder llegar al tiempo. Sé que la clase está muy interesante, me apasiona mucho el derecho y el tema técnico, poder explicárselo y transferir en parte o en lo que el tiempo le permite todos los conocimientos o la experiencia que tengo, ¿no? Ahora, estos principios de la actuación administrativa es súper interesante. Si yo les enseñase y se matriculasen al diplomado, las medidas legales y o técnicas para poder ganar muchos procesos en diferentes actividades de inversión. El principio de legalidad. Un ejemplo. Viene la autoridad y te dice, tú no puedes hacer eso, o vas a hacer esto hasta cierto punto, y tú le dices, hey, papito, papito, ¿qué pasó? ¿Cómo que no puedo hacer eso? ¿Dónde está? Normalmente no han escuchado que dicen, ¿dónde está escrito? Principio de legalidad, ¿ok? Todo debe estar estipulado en una norma, y normalmente en el derecho se dice, tengo permitido hacer hasta lo que la ley me permite, y si la ley no ha hablado sobre lo que no me permite, lo puedo hacer. ¿Ok? Normalmente cuando te pone policía también dice, sí, pero ha excedido la velocidad. Y tú le dices, sí, pero en esta calle, ¿dónde está regulado que la velocidad sea hasta 70 kilómetros? Todo tiene que estar escrito. Vivimos en un estado de derecho, que las conductas del ser humano han sido reguladas a través de normativas. A eso lo llaman el positivismo, ¿ok? A eso también en términos administrativos le llaman el principio de legalidad. Es decir, que las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y el derecho. Y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas, no excediendo, ¿ok? No el abuso de autoridad. El principio del debido procedimiento, este principio es uno de los más hermosos y más interesantes porque te dice que las normas eh, que se emiten deben ser siempre a favor del administrado y en el sentido de siempre tratar de proteger sus derechos y garantías. Dentro de este principio se regulan diferentes subderechos que tiene el administrado o las personas naturales o jurídicas que forman parte de la sociedad, como por ejemplo a ser notificados, a acceder al expediente cuando sean necesarios, a refutar los cargos a través de los recursos impugnativos, a exponer los argumentos y alegatos, a ofrecer y producir pruebas. Por ejemplo, llegó la UEFA o llegó la entidad fiscalizadora, me está sancionando porque ha tomado la prueba de cierto aspecto que considera infracción. Yo tengo el derecho de poder también ofrecer y producir pruebas contra lo que la autoridad está creyendo por conveniente como hecho infractor. Y está acá. Y todos decían, sí, pero la ley y el artículo, como le dije, en los principios, si dominan los principios o si entienden los principios, van a poder jugar con muchas normativas y las interpretaciones de las normativas administrativas. ¿Ok? Sigamos. El principio de razonabilidad es que las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califican infracciones y pongan sanciones, pues que establezcan restricciones al administrado, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que da tutela. Es decir, razonabilidad, lo que le explicaba un poco. Hay cierta infracción, no va a ir con todo el peso de la ley. Pongamos, simplemente hay una mala segregación, un mal almacenamiento de recursos, de residuos sólidos.
No voy a ir, le voy a aplicar 100 UIT como si me estuviese generando un impacto ambiental o me hubiese contaminado un lago. Tiene que haber un poco de razonabilidad, es decir, lógica en el jus punendi que tiene el Estado, el derecho de poder aplicar sanciones a la actividad que está viendo, así como a la hora de regular dichas actividades. Tenemos una pregunta, creo. Gracias. Principio de presunción de veracidad. Esto es muy interesante porque normalmente te dicen, tráeme copia legalizada de este documento, que fírmame esto, que fírmame el otro. Vayamos por partes. En la tramitación del procedimiento administrativo se presume que los documentos y declaraciones formuladas por los administrados en la forma prescrita por la ley, que como la ley, si la ley no te dice que sea copia legalizada, tú no te pueden pedir copia legalizada. Si la ley no te está diciendo que lo presentes de tal formalidad, a ti no te pueden exigir que lo presentes. Para eso existe la presunción de veracidad, ¿ok? Responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Es decir, ustedes presentan un documento y la administración debe entender, salvo prueba en contrario, que esa información es veraz y deben merituarla, tomarla en cuenta, ¿ok? Por ejemplo, ellos fueron a monitorear y tú presentas con un laboratorio otro monitoreo, un contramonitoreo, ellos deben entender que también la prueba que tú le estás dando es veraz, es válida y debe merituarla, analizarla para poder llegar a la conclusión de la posible infracción que has cometido. Fiscalización posterior, y es un tema muy interesante, es la regla de que el Estado se rige mucho por el principio de la buena fe, ¿ok? Yo tengo buena fe hacia ustedes y ustedes tienen buena fe hacia mí. Supuestamente lo ideal es que no exista maldad entre nosotros. No obstante, hay personas o administrados que siempre se rigen por la mala fe, es decir, que hacen documentos truchos, tratan de evadir responsabilidades, de sacar la vuelta a la normativa, de buscar ciertos vacíos para favorecerse, entre otros. Entonces, ¿qué se dio en el procedimiento administrativo? Si bien es cierto, hay un principio también de buena fe procedimental, nos regimos por la buena fe, no obstante, yo como autoridad tengo la potestad de manera aleatoria, en un determinado tiempo que se consideren, coger ciertos procedimientos de evaluación de aprobación automática o evaluación previa y poderlos revisar y hacer un chequeo desde su inicio hasta final para ver si han sido otorgadas, expedidas o negadas correctamente. A eso le llaman la fiscalización posterior. Y es muy importante que tengan en cuenta eso. Luego tenemos el principio de la actuación administrativa que determina la seguridad jurídica, la predictibilidad del ordenamiento jurídico y la uniformidad en su aplicación. Es decir, seguridad jurídica, ¿qué tenemos? Principio de legalidad y principio de debido procedimiento como parte de la seguridad jurídica. Ahora, de manera específica, la predictibilidad es que tú puedas predecir lo que el ordenamiento jurídico ha regulado para tu actividad o para cierta acción que tú vas a realizar y que esta aplicación sea uniforme para todas las personas. No existe la discriminación, es decir, ya, a mi compadre, bueno, le voy a tomar el vacío legal y él no, a él le voy a aplicar la ley literalmente. Uniformidad en su aplicación. Nulidad de acto administrativo, y con esto vamos acabando. Perdonarán que me haya extendido un poco. ¿Qué pasa si se vulneran estos principios administrativos que les he expuesto el día de hoy? Pues si uno de estos principios administrativos o el procedimiento per se, como la ha llevado la autoridad administrativa, ha sido llevada de manera errónea, ustedes tienen un arma súper importante, la nulidad. A ver, quiero que me entiendan dos cosas. Existen los recursos impugnativos, el derecho a la defensa, que es a través de recurso de reconsideración, recurso de apelación, en algunos casos de recurso de revisión, ¿ok? Que son recursos donde cuando tú no estás de acuerdo conforme con un acto administrativo, con una decisión que se te ha emitido hacia ti, tú puedes a través del derecho de defensa impugnar esa decisión, impugnar esa resolución. ¿Me dejo entender? Pero una segunda herramienta, que es muy interesante, es la nulidad. Y la nulidad puede darse de oficio o también
a través de la solicitud del administrado la puede pedir. ¿Qué quiere decir eso? Normalmente a veces cuando impugnamos, no solamente impugnamos que el acto que se ha emitido es contrario a los argumentos que ustedes han expuesto, no, sino que también tiene vicios que han sido dados al momento de su emisión. Por ejemplo, yo ofrecí una prueba al momento de que se me va a sancionar y la autoridad no meritúa es no toma en cuenta, no analiza esta prueba y acto después me emite la resolución final y me sanciona. La pregunta dejo abierta, ¿estaría bajo una causal de nulidad? ¿Sí o no? ¿Y qué principio podría haber vulnerado? ¿Ninguno por ahí? Bueno, ¿qué principio? Muchos principios, pero dos específicamente. El debido procedimiento, donde ustedes tienen los derechos de poder ofrecer pruebas, ¿ok? El de verdad material, por ejemplo, que ustedes han ofrecido una prueba que puede ser tomada por válida y que, es más, esa prueba pudo haber sido importantísima para hasta evitarte la multa, porque tú con esa prueba demostrarías que no hubo una excedencia, no hubo una falta, no hubo un incumplimiento. ¿Me dejo entender? Entonces, cuando pasa eso, el acto administrativo tiene vicios que conllevan a su nulidad. Y la nulidad es anular todo, o sea, nulidad, anular todo y volver a fojas anterior al momento de la afectación. Vamos a leer específicamente. Son vicios del acto administrativo que causan su nulidad de pleno derecho, la contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas. El defecto de la omisión de alguno de los requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de la conservación, y el tema de la presunción de validez. Ahora, ¿cuáles son los requisitos de validez del acto administrativo? La competencia. Ojo, un ejemplo. Estuve, a ver, un ejemplo sencillo para que me puedan entender en el tema de la competencia. Me sancionan o me tratan de pedir una documentación ante una entidad que no es mi competente, que no tiene relación con la actividad o la situación o la ubicación en la cual yo estoy. Simplemente por eso, haberse emitido por una autoridad incompetente, ese acto administrativo ya no tendría validez. Por tanto, acá RAE una causal de nulidad. Objeto y contenido. O el objeto y contenido normalmente está relacionado también a la verdad material, a los hechos que ustedes presentan, que no han validado, no han meritado toda la información, ¿ok? Al momento de emitir ese acto. Luego tenemos la finalidad pública de cuál fue la finalidad per se para emitir ese acto administrativo. Si en realidad te has ido contra la finalidad pública que la norma tenía por objeto. Y algo más importante, la motivación. Muchas veces te pueden sacar la resolución de una hoja y simplemente te dicen, ¿usted hizo esto? Sanción. Sí, pero ¿dónde está tu motivación? ¿Dónde está mi derecho a la defensa? ¿Dónde está la oportunidad de descargo que me has dado? ¿Qué normas he infringido? ¿Cuándo las he infringido? ¿Cuáles son los elementos de convicción o elementos materiales de prueba que tienes tú para decirme? Toda esta motivación debe estar en el acto administrativo que se emita. ¿Ok? Y por último, procedimiento regular. Debe emitirse en un procedimiento regular, en un procedimiento administrativo regulado, normado. ¿Ok? Y como veíamos, le expliqué, los efectos de la unidad del acto administrativo es que se retrotrae todo a la fecha del acto donde se efectuó el daño irreparable. ¿Ok? Bueno. Y la fiscalización posterior en el tema ambiental, lo que les explicaba un poco de que la autoridad administrativa de manera aleatoria en cada cierto tiempo puede tomar ciertos instrumentos ambientales y revisarlos nuevamente para ver si realmente han sido otorgados conforme a los parámetros o lineamientos expedidos por la normativa vigente, ¿ok? Específicamente, a través de la fiscalización posterior, las autoridades competentes ambientales deberán comprobar la veracidad de la información recibida en el proceso de evaluación de impacto ambiental y de haber sin presentado información falsa, fraudulenta, podrán someterse a la inscripción del administrado en la central de riesgo administrativo. Asimismo, se podrá pasar copia a la oficina de este,
de asesoría jurídica y ellos verán ya si lo pasan al procurador público para formalizar la denuncia de ser pertinente. La denuncia, ¿por qué? Falsedad genérica, ¿ok? Y es más, en agravio del Estado, mucho más grave todavía. Por eso hay que tener en cuenta qué información presenta, qué información o declaraciones también da el consultor, el profesional. Hay que tener mucho cuidado con esa información. Bueno, esperando que haya sido de su agrado y disculpándome un poco por haberme ampliado tanto en la exposición, pero he tratado de que sea lo más dinámico, lo más práctico para ustedes. Espero que haya sido de su agrado y esto sería todo por mi parte hasta el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, docente. Muchísimas gracias, doctor. Quizás tiene alguna pregunta a la sala para que pueda realizarla en estos momentos, aprovechando que el doctor está aquí presente y pueda absorber cada uno. Sí, tengo una pregunta. ¿Nos puede facilitar el, el PDF? Claro que sí, estimado, se le estará enviando a todas las personas que accedan al paquete de certificados. Le voy a estar toda información o consulta o duda que puedan llegar a tener. Por favor, les voy a compartir mi número de teléfono. Aquí está el WhatsApp, aquí pueden escribirme o consultarme cualquier duda o consulta que puedan llegar a tener. Yo soy Rosángela Verano, soy asesora educativa que va a estar acompañándolos durante todo este viaje educativo. El día de hoy fue seminario web, pero ya el día de mañana comenzamos con todos los módulos, el módulo número 1 para arrancar este diploma con muchísimo éxito al lado del abogado Samir, que ha sido un gran exponente el día de hoy. La clase ha sido muy, muy fructífera. La verdad que hablar del derecho es explayarte y hablar muchísimo de todo lo que tiene por dar, porque tenemos muchísima información para compartir con todos ustedes. Así que, estimados participantes, por favor no se retiren del aula. Les voy a estar enviando la asistencia del día de hoy para que ustedes puedan registrarse. Recuerden que la asistencia es muy importante para que ustedes puedan acceder a sus acreditaciones. Una, muchas gracias. Una pequeña pregunta al doctor, que creo la podemos desglosar a lo largo del diplomado. Se habla mucho de competencias, se habla de cosas de normas, pero lo que pasó en 2014 o 15 en el gobierno de Humala, a la UEFA le quitaron su capacidad sancionadora y muchos, yo también estoy de acuerdo, que en el Perú, gracias a ese decreto, el 30225, creo que no más me acuerdo, el contaminar el Perú es hecho legal, que la capacidad fiscalía de la OEA era multa a la primera en vertimiento contaminante. La ley la cambió y dijo, no, solamente va a haber amonestación y a la segunda te va a dar el 50%, cosa que está pasando con Repsol, que está gastando en la mitigación, más no va a pagar ninguna. Es una pregunta que ya con el doctor lo que agarremos, como dice el diplomado, porque es muy compleja la cosa y ahora está viendo sus consecuencias. Muchas gracias. Sí, gracias por la pregunta y por la participación nuevamente. Es interesante lo que dice Cecilia. Lamentablemente en el 2014 pasó lo que se podría llamar una amnistía ambiental, entre comillas, que en realidad era favorecer a cierto grupo de empresas o entidades o personas con la finalidad también de coadyuvar a la promoción de la inversión, ¿ok? Parte del objetivo previsto, entre comillas, para emitirse esta normativa era, yo no te voy a sancionar de frente, te voy a dar preavisos, te voy a dar amonestaciones inicialmente. Es decir, no es que se le haya cortado la facultad fiscalizadora, sancionadora a la UEFA en ese tiempo. Lo que se le hizo fue ponerle unas ciertas esposas. Podía ver, podía señalar, pero no podía ir a pegarte, no podía ir a aplicar, no podía ir a sancionar. Transcurrido ese periodo de tiempo, que si bien recuerdo fueron 3 años, no, si no me falla la memoria, la UEFA comenzó a quienes han amonestado y a esos comenzó a ir a hacer inspecciones o auditorías, perdón, inspecciones o visitas a campo para poder verificar todas esas amonestaciones o infracciones o incumplimientos que había advertido. Eso es lo que se comenzó a dar. Eso fue más o menos el objetivo, el fin que se tuvo para emitirse esa normativa, ¿no? Específicamente. Tenemos una pregunta más, espero haber sido claro. De Flor, una consulta. ¿Cuál sería el procedimiento en caso se necesite construir e implementar un proyecto? Es muy interesante la pregunta, pero también muy genérica. Tendrías que la pregunta ser más certera para poder determinar
cuál sería el sector o la actividad que deseas construir. Existen Héctor Rector, más adelante o en la ponencia el día de mañana, se va a poder explicar que existen entes rectores de diferentes actividades. Si quieres actividad minera, Ministerio de Energía y Minas; si quieres actividad de transporte, Ministerio de Transporte; si quieres tema de cultura, Ministerio de Cultura; si quieres tema de residuos sólidos, Ministerio del Ambiente, para sacar, por ejemplo, para hacer una empresa operadora de residuos sólidos, de disposición final de residuos, de transportar residuos sólidos, entre otros. Entonces, tendrías que poder detallar específicamente a qué sector o actividad te pretendes para ayudarte ciertos lineamientos generales o puedo darte un poquito más de luz de qué es lo que podrías hacer, ¿no? Reforestación, CERFOR. Serfor Midagri, Ministerio de Agricultura y Riego. Ellos tienen parte de su o parte de su organismo adscrito al Serfor. Mañana justamente si estás inscrita, vas a poder ver justo en ese match que he hecho de cuáles son los organismos adscritos a cada ministerio. Y justamente, interesante tu pregunta, ¿qué permisos se suelen sacar en cada sector? Y específicamente CERFOR. CERFOR te da desbosque, reforestación, investigación, entre otros, en temas forestales. El servicio forestal pertenece o es un organismo adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego. Bueno, esperando, y bueno, habiendo absuelto las preguntas formuladas hasta el momento, espero haber sido práctico, didáctico y que haya sido de su interés y agrado mi exposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gracias, doctor. doctor. Si alguno tiene alguna consulta más, podría activar su micrófono. De no ser el caso, por favor, no olviden rellenar su asistencia del día de hoy. Recuerden que es muy importante y también les va a sumar muchísimos puntos en el diploma que estamos por empezar el día de mañana. Ya el doctor nos ha dado una introducción bastante enriquecedora, ¿no? Para que todos nosotros estemos pendientes y al tanto de los módulos que van a venir durante todas estas 4 sesiones. Nos estaríamos reencontrando el día lunes a las... No, el día de mañana, disculpen, el día de mañana a las 8 de la noche. El día lunes a la segunda clase. Pero la primera clase es el día de mañana a las 8 de la noche para que todos ustedes estén al pendiente del grupo. Yo voy a estar enviando todos los accesos para que ustedes puedan ingresar, como también compartiéndoles a todos ustedes el material educativo de las sesiones. Y bueno, si no tienen alguna consulta adicional con respecto al diploma para mi parte y con respecto al seminario con al doctor, estaríamos finalizando la sesión del día de hoy para ya despedir. ¿Hay enlace de WhatsApp? Claro que sí, Cassandra. Voy a estarte enviando mi número en estos momentos, escríbeme. Yo te voy a enviar el enlace grupal para que tú puedas ingresar a este grupo que tenemos para que estés al pendiente de tanto de todo lo que estamos publicando y las novedades que vamos a traer para este diploma de legislación, fiscalización y gestión ambiental. Y bueno, estimados participantes, sin nada más que decir, no olviden por favor conectarse y asistir a la sesión del día de mañana. Muchísimas gracias también a ti, Cassandra, por tu interacción. Y bueno, nos estamos viendo, estimados participantes. Muchas gracias, estimado doctor. El certificado, ya. Eh, Nosotros brindamos cursos de acceso libre, estimado Edwin. Brindamos cursos de acceso libre, pero brindamos por un valor adicional, una inversión de una cantidad para que puedas acceder a tus acreditaciones, ¿no? El certificado también cuenta con elaboración por parte de un equipo aparte de nosotros, por lo tanto tiene ese precio adicional para que tú puedas adquirirlas, ¿no? Estamos en una promoción justamente. Las personas que adquieran a sus acreditaciones se van a llevar completamente gratis el certificado del seminario del día de hoy. Es algo accesible para todos ustedes. Serían 3 acreditaciones por el valor de una inversión promocional. Cualquier consulta o duda sobre cotizaciones o cualquier duda, me escriben por favor para yo poder ayudarlos. Te agradecería que me escribas, Edwin. Si quieres, te lo puedo comentar en estos momentos. Tenemos activa la inversión promocional de 100 nuevos soles, puesto que es solamente para la primera semana de clases. Posterior a la primera semana de clases va a volver a su precio regular, que es 160 nuevos soles. Claro, a nombre de la empresa Elevate Perú, somos un instituto pues, que brinda estos diplomas para todos ustedes. También estamos respaldados por la Cámara de Comercio, como también trabajamos de la mano de diferentes municipalidades y gobiernos para que ustedes puedan acceder a estos certificados. Certificados son
de validez tanto para postulaciones de nivel público o privado. Así que tienen todas las accesibilidades y todas las posibilidades con nuestros diplomas. Claro, por favor, Miguel, escríbeme para yo poder enviarte los medios de inversión y estar atenta a todos tus mensajes. Y bueno, estimados participantes, de no tener más dudas con respecto a este gran diploma, nos estamos viendo el día de mañana para poder iniciar este diploma con muchísimo, muchísimo éxito y muchísimas ganas, muchísima energía para todos ustedes. Y ya, nos estamos viendo, estimados participantes, hasta luego. Hasta luego, doctor. Muchísimas gracias por la ponencia del día de hoy. Gracias y saludos a los compañeros.